A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, curso escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy vamos a incursionar brevemente en tres temitas que son los siguientes. El sistema financiero, sin pretender hacerlo desde un punto de vista economicista. La ciencia económica es digna de mucho respeto y yo soy un aficionado a su comprensión y nada más. El tema de los impuestitos y el tema del Congreso de Intendentes, una cuestión institucional que da vueltas por ahí sobre la que convendría decir algunas cosas. El sistema financiero, vamos a empezar por él. El sistema financiero requiere ser tratado como una cosa especial en su funcionamiento debido a su indisoluble relación con el tema del dólar. Raúl Sendic, el padre de este joven que está en ANCAP, el padre, se refirió al dólar y al sistema financiero muchas veces, entre ellas, por ejemplo, en un artículo llamado Los gatos monteses, en mayo de 1987. Allí se refiere a aquellos viejos bancos norteamericanos de comienzos del siglo XX que emitían dinero en billetes que cuando los tenedores los querían cambiar por oro, todo el dinero era convertible en oro, el patrón de la moneda, el patrón oro, enviaban a los que tenían los billetes a hacerlos en una casa central que no existía y que estaba ubicada en unos lugares tan agrestes que estaban solamente poblados por gatos monteses. Por eso lo del título. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, ante tanto desorden en su sistema monetario, crea su Banco Central, el más conocido como la Reserva Federal, que era el único banco que tenía oro como respaldo de los billetes que emitía y derecho de emisión. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, el imperio, inicia un proceso que termina con Nixon en 1971, por el cual se resuelve, por sí y ante sí, el gobierno norteamericano, que el dólar deja de tener respaldo en oro y, aprovechado de su potencial industrial, económico, militar, etcétera, se impone en el mundo como la moneda del mundo. Repetimos, sin tener respaldo oro. Así comenzó a funcionar la máquina de imprimir billetes por los Estados Unidos, con los que inundó al mundo. Pero esos billetes sin respaldo en oro no circulan en los Estados Unidos sino en ínfimas cantidades, para evitar la inflación. Con esos billetes sin respaldo, los Estados Unidos pagan sus deudas en el resto del mundo y exportan esos billetes al resto del mundo. Son esos billetes los que se difunden entonces, quedando en esos tiempos apenas, algunos dicen que apenas llegaba
un 20% de lo que se emitía en el territorio propiamente norteamericano. Habían reaparecido los viejos gatos monteses, es decir, los billetes sin respaldo. Y se inicia un fenómeno que hoy es muy bien conocido. Surgen los paraísos fiscales de a poquito, surge la banca pirata de a poquito, surge la banca offshore de a poquito, etc. Por allí ingresan y se legalizan sin control alguno enormes masas de dinero que en puridad de verdad son solo papel. Las malas lenguas dicen que Uruguay está contaminado con esas actividades. Yo no lo sé. En todo caso, que le pregunten a quienes pueden saber algo de eso, en algún sonado caso de cierta familia de banqueros nacionales. Pero el sistema financiero ya es, de hecho, un gato montés. No tiene respaldo oro. Un banco puede crear dinero, además, sin que necesariamente emita billetes de dinero para eso. Por ejemplo, acá fue una cosa muy conocida en épocas de la dictadura. Un oligarca ponía de garantía a sus bienes, algunas veces su dinero, a sus empresas, a sus tierras, se beneficiaba con un crédito a la vista y se llevaba una chequera que usaba como dinero sin haber depositado un solo centésimo. Así se creó dinero, sin que sea una emisión. Ese privilegio lo usó la clase dominante, la oligarquía, generando deudas. Recuerden el origen de las carteras pesadas. El sistema, pues, favoreció a su clase. Ese dinero funcionó como dinero y se sumó a los billetes comunes, actuando como medios de pago de modo casi incontrolable. Otra cosa es si un ciudadano con menos recursos quiere sacar una chequera. Entonces sí debe depositar dinero y contante y sonante, pero eso no es una emisión de dinero. Todos esos recursos sumados desde los 70 suman una enorme masa de dólares sin respaldo de oro que vienen de los Estados Unidos y cuya operativa produjo ya 4 crisis económicas en el país. Véase la coincidencia. En el año 71, Nixon cesa el respaldo de oro al dólar. En esa época se inicia la ofensiva neoliberal en Indoamérica con las dictaduras cívico-militares y el Plan Cóndor. Y en esa época la resistencia popular de las organizaciones revolucionarias intenta oponerse a esa ofensiva. En el país, en el Uruguay, eso fue parte de nuestra historia, eso pasó por el Congreso del Pueblo, pasó por la Central de Trabajadores y pasó por el origen del Frente. Ahora parece que eso se olvidó, porque ahora el gobierno repite la política de aceptar billetes, dinero sin respaldo oro, proveniente de los Estados Unidos, como lo hizo los gobiernos de ultraderecha desde antes, durante y postdictadura. En 1987, Sendik, el padre, no este jovencito que está en ANCAP, escribió un artículo que titulaba ¿Quién toma hoy en serio al sistema financiero?, en el que repasaba la crisis de las bolsas de Nueva York en aquel momento y la volatilidad del valor de las acciones que en pocas horas, en esos días, pasaban de valer $788 a $2.150, lo que denunciaba ya que el capital especulativo que había sido creado con esos dólares sin respaldo oro, ese capital que le gusta tanto a Astori, al doctor Sanguinetti, al doctor Lacalle, ya estaba señoreando en el mundo. El capital especulativo ya dominaba sobre el capital productivo. Si en aquel momento el porcentaje entre los dos era todavía quizás favorable en alguna medida al capital productivo, hoy el capital especulativo supera al capital productivo 80% a 20%. Y que lo digan, si no, los europeos. Y uno de los efectos de ese capital especulativo fue la enorme deuda externa que condiciona el desarrollo de los países coloniales como el nuestro. Una deuda imposible de pagar
que se arrastra desde aquella época y que crece en forma imparable. Pero aclaremos, al imperio no le interesa cobrar la deuda, lo que le interesa es cobrar los intereses. ¿Es que ese sistema financiero ha cambiado? No, no ha cambiado. Los Estados Unidos siguen emitiendo dólares sin respaldo, que son los dólares que las multinacionales invierten en el Uruguay. Son los dólares de las inversiones extranjeras directas, tan apreciadas por Astori, por Lorenzo, por Vergara, y que los economistas de los partidos tradicionales y del Partido Independiente también aprueban y prefieren. Ese es el capital que trajo Botnia, que trae Montes del Plata, que trae Aratirí, que trae todos los capitales privados que participan de la participación público-privada que ha inventado el gobierno del Frente Amplio, etc. Hoy, sin embargo, estamos, es cierto, en otro momento histórico, en un momento histórico peor. También Estados Unidos está bajo la crisis y bajo la recesión, y sus emisiones de dólares sin respaldo oro complican a sus socios europeos, en tanto que surgen en oposición otros bloques económicos. Hace unas pocas horas nos enteramos de que incluso Uruguay tuvo que someterse en su política externa a las posibilidades de manejarse con una moneda diferente del sucre en el continente indoamericano. Indoamérica no es la misma de antes, por supuesto. Sendik, el padre, no este jovencito que está en ANCAP, previó el proteccionismo incluso de naciones desarrolladas en 1987 para oponerse a la presión del dólar. Hay que recordar que en aquella época, cuando Nixon cometió el acto de quitar totalmente el patrón oro, De Gaulle, que era el presidente de Francia, se enfrentó a Nixon e incluso en su política económica tuvo un fuerte encontronazo con el imperio norteamericano. Hoy aparece además otro proteccionismo, porque proteccionismos hay de mucho tipo y por muchas razones. El proteccionismo en los países que intentan el desarrollo industrial, por ejemplo Argentina, por ejemplo los países bolivarianos, que es lo que a Astori no le gusta y que a Alfano le gusta, porque ellos son partidarios del libre comercio, del libre flujo de capitales, de las libres inversiones extranjeras directas. El sistema capitalista vive una crisis profunda que puede caérsenos encima a nosotros, y ya hay indicios de ello. El sistema financiero en el que el FA confió ya era débil hace 25 años, cuando el Bebe Sendik le señalaba críticas, y entre ellas la de ser un sistema meramente especulativo, y tenía razón. Hoy, luego de 4 crisis económicas en el país, desde que se sale de la dictadura cívico-militar a la democracia tutelada, ocurrieron 4 crisis económicas y estamos al borde de la 5ª. Tenemos, como decía Sendik, un país que es una sucursal casino, y advertía ya entonces que el sistema capitalista se encontraba en un callejón sin salida. Se habría mirado lejos aquel compañero. Harían bien algunos MPPistas en estudiar algunas de las secciones de economías que el Bebe escribiera en su libro, por ejemplo, la que dedica a la banca o la que dedica a la economía en general y a la deuda externa. Nosotros vamos a volver más adelante sobre este asunto del que apenas hemos levantado una puntita de la alfombra. Y vamos a ir a los impuestitos. Sobre esto queremos hacer simplemente una serie de consideraciones muy breves. Los impuestitos de Astori y de Mujica son lo mismo, no pretenden ser muy diferentes unos de otros. Sobre esto nosotros creemos lo siguiente. Primero, que nadie se chupe el dedo. La negociación de esas pocas chirolas se está haciendo en privado, con los poderosos del capital. Lo que se da a conocer es solo para entretener a la barra. En último término, el gasto grueso y real lo va a pagar Juan Pueblo. En segundo lugar, la oligarquía ha montado un teatro de supuesto debate, pero de lo que se trata de resolver es cómo cumplir con los compromisos con las inversiones extranjeras directas que están libres de impuestos.
una cuestión en la que están todos los partidos políticos con representación parlamentaria de acuerdo. Tercero, el Congreso de Intendentes no resuelve nada. Cada intendente es un subordinado de su respectivo partido político y todos son subordinados del poder económico de la oligarquía. Cuarto, el gobierno empieza a admitir el costo de reparación por kilómetro de carretera que hace ridículo el monto que los impuestitos van a recaudar. Y se habla ya de 200.000 viajes de camión por año para sacar todo el grano y los troncos que se necesita de acuerdo a la producción anual. Esto solo basta para ver la enorme cantidad de complejos temas que se debaten debajo del tema de los impuestitos. En tercer lugar, queremos terminar haciendo alguna apreciación sobre el Congreso de Intendentes, lo cual algo ya dijimos. Los congresos de intendentes no tienen carácter político. Los intendentes van subordinados a sus partidos, van mandatados, no van con mandato popular, ni con debate previo en las juntas departamentales acerca de los temas centrales de cada departamento, que en definitiva son los temas centrales del país. Las cúpulas políticas ya negociaron con los inversores extranjeros en forma privada. El propio intendente de Flores decía hace una semana que el país debía acondicionar su red vial para sacar la producción más importante que tiene, que son los troncos y los granos, aceptando de hecho el criterio de que la estructura de la red vial sirviera a las inversiones extranjeras directas, no a un proyecto de desarrollo nacional, y aceptando además la primarización de la economía, o en todo caso entendiendo como desarrollo lo que le conviene al capital extranjero. Típico razonamiento neoliberal que reproduce el de los sectores del poder que bajo el imperialismo inglés diseñaron en el comienzo del siglo XX las carreteras y las vías férreas según la conveniencia de la industria frigorífica de la que los ingleses eran dueños. La historia, como vemos, se repite. Vamos a volver. Muchas gracias. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.